al chat, por favor, para llevarla a registrar la asistencia. Bueno, chicos, vean, vamos a empezar con lo que corresponde a la clase de hoy. Vamos a revisar un momentito la carta al estudiante para que ustedes se ubiquen. Esto es un ejercicio, chicos, que nunca lo hacemos en clase presencial porque ustedes saben que siempre tienen que llevar a mano la carta. Pero en este caso es importante que vean qué es lo que corresponde y qué es lo que tienen que ir estudiando al día. Esta semana, la semana 3, corresponde ver continuidad de una función en un punto y en un intervalo, propiedades de funciones continuas y clasificación de discontinuidades. Así, chicos, se va a tener la definición de derivada, la derivada en un punto y análisis de derivabilidad y relación con continuidad y la parte de derivabilidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que lo que está en negrita, recuerden que es lo que ustedes tienen que estudiar de parte de ustedes de forma sincrónica. Esto es lo que se va a evaluar en la tarea de forma sincrónica. Yo les voy a dar la definición, un acercamiento a la definición de derivada, pero la definición de derivada por medio del límite es lo que se van a evaluar en las tareas. Lo demás se va a evaluar en el examen. Además de ver si era derivable, perdón, si era continua, era derivable, también se va a abarcar en una tarea. Entonces, por ahorita, lo que vamos a empezar a ver hoy es la parte de continuidad de funciones. Esa es la idea, ver continuidad y empezar a ver un poquito la parte de derivadas para que no nos quede tanto para la próxima clase. Porque como sabemos, el viernes es feriado, entonces el viernes no nos veríamos. Ok, chicos, vean, vamos a seguir con el mismo folleto. Estamos con el folleto 1 de límites y continuidad. Y ya nosotros hemos visto los límites infinitos, límites al infinito. Estos problemas, chicos, se les deja a ustedes porque la parte sincrónica ya es aplicar lo que hemos visto de límites a problemas de la vida real. Entonces, se esperaría que ustedes ya puedan traducirlos. De igual manera, si tienen dudas, consultas con estos ejercicios, me escriben y lo vamos a evaluar, ¿verdad? Por medio de la consulta. Aquí no me da tiempo de verlo porque el tiempo es mucho más reducido. Vamos a ver entonces ahorita, chicos, lo que es continuidad de funciones. Ok, vean, ¿qué es continuidad de funciones? Continuidad lo que me va a decir es cuando una función está bien o mal definida. Eso quiere decir que vamos a decir que una función es continua siempre y cuando la función se pueda ver como un solo trazo si yo tomo un intervalo de A a B. Es decir, si yo tomo un pedacito de la gráfica que vaya desde A hasta B, observen que es este pedacito de gráfica. Ahora, ¿qué pasa con ese pedacito de gráfica? Ese pedacito de gráfica es continuo, es decir, no se corta. Cuando podemos ver la gráfica como un solo trazo, vamos a decir que esa función está bien definida, y cuando está bien definida, lo que estamos diciendo es que la función es continua en todo el intervalo de A a B. Ahora, puede que específicamente nosotros estudiemos la continuidad de una función en un intervalo o específicamente en un punto. Por ejemplo, yo estoy tomando el intervalo que va de A a B. Pero si yo quiero también, yo puedo tomar un valor C que esté dentro del intervalo y analizar si esa función es continua en ese punto, en ese valor C. Ahora, para poder decir eso, vamos a utilizar la definición de continuidad de una función en un punto específico. ¿Cuál punto? En el punto donde X vale C, o puede ser en el punto donde X vale A o donde X vale B. Ahora, chicos, si yo puedo comprobar que X es continua en C y es continua en A y en B, ya podemos decir entonces que la función es continua en todos los puntos que están en el intervalo, por lo tanto la función es continua en el intervalo. De manera contraria no lo podríamos asegurar. Entonces, una función es continua siempre y cuando la podamos ver como el trazo continuo de la gráfica de una función. Si, por ejemplo, yo tengo esta otra situación, vamos a ver acá. Si yo tengo una función que viene y tiene este comportamiento hasta el 2, y resulta que más arriba, la función, vean que la función lo que hizo en este punto 2 es que aquí adquiere una imagen que puede ser, por ejemplo, 1, y en 2, aquí la imagen es 3. Primero, aclarar, en 2 no hay imagen en esta parte de la función. ¿Por qué no hay imagen? Porque vean que hay una bolita abierta. Cuando hay una bolita abierta, lo que está diciendo es que no hay imagen de la función. Pero ¿qué pasa? Que en esta parte de la gráfica no tiene imagen, pero más arriba sí tiene imagen. ¿Cuál sería la imagen de 2 en este caso? 3. Por lo tanto, la imagen de 2 es 3. Pero hay un detalle con la gráfica. Si vemos la gráfica de izquierda a derecha, la gráfica tiene un trazo, se corta y vuelve a empezar más arriba. Es decir, hay un vacío en estas imágenes. ¿Qué quiere decir entonces eso?
que la función ocupa dos trazos diferentes para poder verla. Eso quiere decir que la función no es continua. Y cuando la función no es continua, se le va a llamar una función discontinua. Ok, entonces, si la vemos como un solo trazo, la función es continua, y si la función se corta, es decir, vinimos, trazamos la función, cortamos y volvemos a empezar en otro segmento para poder trazarlo, la función ya no sería continua. Entonces, veamos lo que dice la definición. Dice, una función f de x se llama continua en un punto. Vean que vamos a empezar con la definición de continuidad en un punto. Es decir, la función es continua en un punto x igual a si y solo si el límite de la función cuando x tiende a es la imagen de a. Lo anterior significa que deben cumplirse las siguientes condiciones que son conocidas como condiciones de continuidad. Ok, chicos, vamos a resumir. Una función es continua en un punto si el límite de la función en el punto es igual a la imagen en el punto. Eso quiere decir que, condición 1, para que la función sea continua en a, la imagen de a está definida. Segunda condición, el límite de la función cuando x tiende a existe. Ahora, si la imagen existe y el límite existe, la tercera condición es que el límite sea igual a la imagen en ese valor a. Entonces, repito, una función es continua en un punto a si la imagen de la función en a existe, si el límite cuando x tiende a de la función existe, y si el límite de la función cuando x tiende a es igual a la imagen de la función en a. Si cumple con estos tres criterios, chicos, vamos a decir que la función es continua en a. Si no cumple, aunque sea uno de esos criterios, de esos 3 puntos, entonces vamos a decir que la función es discontinua en ese valor a. Y ya cuando es discontinua podemos ver qué tipo de discontinuidad tiene. Porque cuando es discontinua se le clasifican dos tipos, si es discontinua evitable o discontinua inevitable. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, si nosotros definimos que la función es continua en un punto, podemos ver que si es continua en cada punto de un intervalo, entonces ya podemos asegurar que la función es continua en todo el intervalo. Dice la definición. Una función f de x es continua en un intervalo de a a b, si es continua en cada punto del intervalo a, b. De lo contrario, se dice que es discontinua en el intervalo. Es decir, chicos, vamos a ver lo siguiente. Para que la función sea continua en un intervalo, tenemos que asegurar que la función es continua en cada uno de los puntos del intervalo. ¿En cuáles? En los extremos del intervalo y en los valores que están en medio del intervalo. Entonces, por ejemplo, para que sea continua en A, ¿qué tiene que pasar? Que la imagen de A exista, que el límite en A existe, que el límite en A sea igual a la imagen en A. Si eso pasa, es continua en A. Lo mismo tendríamos que analizar en C y en B. Si hacen el análisis en todos los puntos del intervalo y en cada punto es continua, ya podemos asegurar que la función es continua en todo el intervalo. De manera contraria, no. ¿Verdad? Que es como la definición que se detalla ahí. Entonces, veámoslo acá. Ok, chicos, vean. Aquí se les va a mostrar dos gráficas de las funciones para que ustedes vean la diferencia de cuándo es continuo y cuándo es discontinuo. Por ejemplo, acá. Vean, voy a ver si puedo conectar un momentito la tablet para hacerles el dibujo. Puedan ir viendo. Un momentito, chicos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Silencio acá.
Ok. Bueno, no me dejó, vamos a ver acá. Sí, no sé por qué ahora está pasando que no deja compartir pantalla de una vez. Bueno, chicos, vean lo que dice acá. Quería ver la gráfica para poderla rayar, pero aquí no. Vamos a ver si puedo hacer la definición. Ok, chicos, vean. En estas dos gráficas tenemos dos funciones discontinuas. Entonces, vean, voy a tratar de hacer el dibujito en la pizarra. Vamos a centrarnos en la gráfica que está, en este caso, a su derecha. Voy a hacerla acá un momentito en la pizarra para que vean qué es lo que les quiero decir. Ok. Vean, chicos, esa es la primera gráfica que viene en el proyecto. Ok, ¿por qué vamos a decir que la función es discontinua? Lo primero que vamos a preguntarnos es si f es continua en x igual a 2. Eso es lo primero que nos vamos a preguntar. Para poder saber si una función como esta es la función f, ¿verdad? Es continua en x igual 2, lo que tenemos que hacer es el análisis de cuándo una función es continua en un punto. ¿Por qué? Porque no me están dando un intervalo, sino que me están diciendo específicamente en un punto. Yo estoy en x igual 2. Si x es igual 2, para poder saber si la función es continua, tenemos que hacer el análisis de las tres condiciones de continuidad. Primer punto, para que la función sea continua en 2, debe existir la imagen de 2. Ok, chicos, ¿dónde estaría la imagen de 2? Recuerden que la imagen de 2 sería el valor en y que está asociado en 2, pero que es donde tenga el puntito cerrado. En este caso, ¿cuál sería la imagen de 2 según lo que ustedes puedan visualizar ahí? ¿Cuál sería, chicos? 6, profe. Ah, muy bien, la imagen es 6. ¿Verdad? ¿Por qué 4 no? Porque 4 tiene un puntito abierto y cuando está el puntito abierto quiere decir que la imagen no existe. Muy bien. Ahora, ya tengo entonces que la imagen existe, punto 1 es válido. Punto 2. La primera condición es, ¿la imagen en 2 debe existir? Sí, ya existe. Punto 2, el límite cuando x tiende a 2 de la función debe existir. Ahora, observemos acá, chicos. Para calcular el límite en 2, uno lo que viene es a la gráfica y dice, ok, para que el límite exista tenemos que calcular los límites laterales. A ver, si calculamos los límites laterales por la izquierda de 2, ¿tiende a qué valor? A 4. Y por la derecha del 2, ¿a qué valor tiende? ¿También tiende a 4? Eso quiere decir que por la izquierda y por la derecha del 2, la función tiende a 4, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de la función es 4. Listo. Segundo punto es válido, entonces vamos viendo. Para poder saber si es continua, la imagen existe, sí. ¿El límite en 2 existe? Sí. Y la tercera condición que hay que verificar para ver si es continua en 2 es, en este caso, verificar que el límite cuando x tiende a 2 de la función sea igual a la imagen de 2. Pero vean un detalle, chicos. La imagen en 2 es 6 y el límite en 2 es 4. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 no es igual a la imagen de 2. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que estamos llegando a que la imagen existe, el límite existe, pero el límite no es igual a la imagen. Por lo tanto, no cumple la tercera condición. La tercera condición era que si el límite existía y la imagen existía, esos dos valores tuvieron que ser iguales. Pero como son valores diferentes, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no cumplen la tercera condición. Y si no cumple alguna de estas condiciones, ya podemos decir entonces la conclusión, que la función, en este caso, no es continua ¿en dónde? En 2. Y la forma de decirlo, entonces, sería entonces que la función es discontinua en x igual 2. Ya eso lo que hacemos es ver si es o no es continua. Como ya vimos que no cumple la tercera condición, ya podemos decir entonces que la función es discontinua. Ahora, chicos, hay dos tipos de discontinuidad.
Dice la definición, voy a ir un momentito al folleto. Vean acá, la gráfica que yo les estaba haciendo era esta, ¿verdad? Ya vimos que la imagen existía, el límite existía, pero el límite era diferente ¿a quién? A la imagen. Entonces, a ese tipo de discontinuidad se le llama discontinua evitable. ¿Y por qué se le llama discontinua evitable? Porque cuando la función es discontinua, pero el límite existe, ya con eso podemos decir que la función es discontinua evitable. Si la función es discontinua, pero el límite no existe, la discontinuidad es inevitable. Por ejemplo, voy a hacer aquí a la par en la otra gráfica para analizarla un momentito. ¿Sí? Aquí estamos en 4, aquí están 6, y aquí en 2. Ok, vean a otra gráfica. ¿Cómo hacemos nosotros para verificar si esta función es continua en 2? Voy a borrar acá un momentito. Para saber si es continua en 2, igual hacemos el mismo análisis. Primer punto, tenemos que verificar que la imagen en 2 existe. Entonces, venimos a la gráfica y vemos cuál sería la imagen de 2. La imagen de 2 sería 6. ¿Por qué? Porque es donde está el puntito cerrado. Ahí donde se encuentra su imagen, ¿verdad? Y además que estén relacionadas, si no, no sería imagen. Punto 2. Hay que verificar que el límite cuando x tiende a 2 de la función exista. A ver, esa es la parte importante acá. Si nosotros venimos y tomamos esta gráfica, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2. Es decir, cuando estamos en 2 por la izquierda y en 2 por la derecha. Si ustedes se ponen a ver por la izquierda, del 2 tiende a 4, pero por la derecha del 2 la función tiende a 6. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Podríamos decir que como los laterales dieron valores diferentes, el límite en el punto no existe. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Ya ahí no analizo nada más. ¿Por qué? Porque la imagen existe, sí, pero el límite existe, no. Entonces no está cumpliendo con la segunda condición de continuidad, porque para que sea continua, la imagen debe existir, el límite debe existir y el límite debe ser igual a la imagen. Con solo que incumpla una de las dos reglas anteriores, ¿verdad? Ya con eso ya la función es discontinua. Entonces vamos a decir que f es discontinua. ¿En qué valor? En x igual 2. Ahora, quiero que vean la diferencia. Aquí la función también era discontinua, porque el límite era diferente a la imagen. Aquí es discontinua porque el límite no existe. Pero en este caso es discontinua evitable. ¿Por qué? Porque ya es discontinua, pero el límite existe. Si es discontinua, pero el límite existe, es discontinua evitable. Si es discontinua, pero el límite no existe, vamos a decir que la función sería discontinua inevitable. Así es como se le va a conocer. A ver, chicos, no sé si tienen dudas con eso, que me digan de una vez. La clasificación de continuidad y discontinuidad se les va a evaluar en el examen. Por ejemplo, se les puede dar una gráfica y de la gráfica ustedes pueden encontrar los valores de x donde la función es discontinua. Ahora, ¿cuál es la conclusión que ustedes pueden tomar para ver cuándo es discontinua, evitable o inevitable? ¿O cuándo saben ustedes cuándo la función es discontinua, si ustedes lo ven desde la gráfica? ¿Cómo, profe? Es que me cortó. Por ejemplo, deduciéndolo de la gráfica, ¿cuándo la función es discontinua? La función es discontinua cuando hay imágenes vacías, como en este caso, cuando hay puntitos abiertos, la función es discontinua, ¿lo ven? Pero es discontinua evitable porque el límite en 2 sí existe. Y también es discontinua cuando la función hace un trazo, se corta y vuelve a empezar más arriba, como en ese caso. Si empieza más arriba, entonces vamos a decir que esa función es discontinua. Ahora, cuando una función se corta y vuelve a empezar más arriba, las funciones por la izquierda y por la derecha toman valores diferentes. Eso quiere decir que en este caso el límite no va a existir. Y si el límite no existe, es discontinua, inevitable.
no podemos hacer nada. ¿Está bien? Ok. Por ejemplo, acá, chicos, vamos a hacer el ejemplo 12. Dice, encuentre y clasifique las discontinuidades presentes en la siguiente función. Vamos a copiar esa función y la vamos a resolver un momentito. Vamos a hacer el ejemplo 12, chicos. Ok, chicos, vamos a repetir. Dice, encuentre y clasifique las discontinuidades presentes en la función. Ok. ¿Cómo hace uno para encontrar las discontinuidades de la función? Lo que hace uno es venir y tomar la función tal como se las dan, y lo que hacemos es definir en qué punto la función es discontinua. Para saber los valores de discontinuidad, chicos, uno lo que hace es venir y definir el dominio máximo de la función. ¿Cómo se sacaba el dominio máximo de una función cuando tenemos una fracción? El dominio máximo se encuentra tomando el denominador y buscando cuando el denominador se hace cero. ¿Por qué, chicos? Porque recuerden que uno lo que hace es buscar las restricciones, y las restricciones se encuentran en el denominador. ¿Por qué? Porque en el denominador nunca puede ser cero. Entonces, lo primero que hacemos es definir el dominio máximo. Tomo el denominador, igualo a 0 y despejo a x. Si ustedes ven, chicos, aquí me está quedando una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, ustedes la pueden hacer por inspección, o es lo mismo que ustedes llaman mode 5-3. Ustedes lo hacen ahí y les va a quedar dos valores. A ver, les va a quedar dos factores y ustedes lo hacen factorizar. Les quedaría entonces x menos 2 por x más 1 igual 0. Eso quiere decir que x menos 2 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. ¿Por qué, chicos? Porque recuerden lo siguiente. Yo primero tomo el trinomio, lo voy a factorizar en modo de 5-3. Me va a quedar x menos 2, x más 1. Cuando tengo una multiplicación de factores igual a 0, cada factor se iguala a 0. Y despejo x en cada uno de ellos. Aquí me va a quedar x igual 2, x igual menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función tiene dos restricciones. Por lo tanto, el dominio de esa función, es decir, el dominio máximo, sería todos los reales menos el menos 1 y el 2. ¿Eso qué quiere decir, chicos? En cada restricción del dominio, puedo encontrar una posible discontinuidad de la función. Es decir, las discontinuidades se encuentran en los valores que hacen cero el denominador o que indefinen la función. Entonces, ya cuando nosotros definimos el dominio máximo, lo que hacemos es venir y ver qué pasa en cada uno de estos valores. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos valores se encuentran las discontinuidades. Y recordemos cuál es el propósito del ejercicio. El ejercicio es encontrar y clasificar las discontinuidades presentes en la función definida por ese criterio. Ok. Lo que yo hice fue tomar la función, calculé el dominio y en el dominio me di cuenta que hay dos posibles discontinuidades. Con esto lo que hice fue encontrar los valores de discontinuidad. ¿Está bien? Ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que hacer la clasificación de discontinuidad. ¿Cómo se clasifica la función si es discontinua? Se clasifica en discontinua, evitable o inevitable. ¿Y de quién depende si es evitable o inevitable? Depende del límite. Es decir, que si yo tomo el límite en cada uno de estos valores de la función y el límite existe, es discontinuo evitable. Pero si calculo el límite y ese límite no existe, es discontinua inevitable. Si el límite existe, es evitable. Si no existe, es discontinua inevitable. Entonces veamos acá. Lo que hacemos es tomar primero por casos. Voy a decir qué pasa si x es igual a menos 1, que es el primer valor de la restricción. Si x es igual a menos 1, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos x menos 2. Y lo que hacemos es calcular el límite. Ok.
nos quedaría la siguiente forma. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y aquí me estaría quedando menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 2, menos 2, 0. Es decir, me está quedando 0 entre 0. Como me queda 0 entre 0, tenemos que factorizar por ser una fracción algebraica. Ahora, ¿qué le aplicamos si estamos factorizando? Por ejemplo, arriba le puedo aplicar diferencia de cuadrados, entonces me va a quedar x menos 1 por x más 1, porque le tomo raíz cuadrada y coloco 1 con más y 1 con menos. Y en el denominador lo que hacemos es venir y le aplicamos inspección, como lo hice acá. Es exactamente la misma inspección. Recuerden que ese es el término A, B y C. Lo colocan en modo de 5,3 y eso les va a quedar x menos 2 por x más 1. Con esto cancelo x más 1 con x más 1 y les estaría quedando entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x menos 1 entre x menos 2. Ok, volvemos a sustituir. Ya cuando logran cancelar, vuelven a evaluar el límite. X vale menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Y menos 1, menos 2, menos 3. Y eso les va a quedar 2/3. ¿Qué quiere decir entonces, chicos? Menos 1 era un valor donde la función es discontinua. Para saber qué tipo de discontinuidad tiene, lo que hago es tomar el límite en ese valor menos 1 y calculo el límite de la función en ese punto. Como me estaba quedando 0 entre 0, factoricé, logré cancelar y volví a sustituir. ¿Y qué pasó? Que al final ese límite sí existe. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso, chicos? Que en x igual menos 1 ya sabemos que la función es discontinua, pero como el límite existe, ¿qué conclusión tenemos entonces? Que en este caso, en x igual 1, f es discontinua, pero evitable. ¿Y por qué es discontinua evitable? ¿Por qué? Porque calculamos el límite y ese límite existe. Ahora, exactamente lo mismo tendríamos que hacer con el otro valor. Recuerden que hay dos valores de discontinuidad. Ya lo calculé en x igual menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa en x igual 2. En x igual 2 es exactamente el mismo ejercicio. Sería límite cuando x tiende a menos 1, cuando x tiende a 2. Porque recuerden que ahora estamos en x igual 2. De x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos x menos 2. Resulta que ahora tenemos que venir y sustituir, ¿verdad? X vale 2. 2 a la 2, 4, menos 1, 3. 2 a la 2, 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Es decir, chicos, me está quedando constante entre 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si me queda constante entre 0 es un límite infinito. Entonces hay que calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Observen, chicos, que antes de hacer eso podríamos factorizar para que nos quede más sencillo. Vean, voy a hacer esto. Es decir, está bien lo que estamos haciendo, pero para que no tengamos que factorizar aquí, voy a factorizarlo arriba. Y les va a quedar exactamente la misma indeterminación. Por ejemplo, arriba podríamos haber aplicado diferencia de cuadrados como lo hice en el otro acá. Y abajo le aplicamos inspección. X menos 2, x más 1. Cancelan x más 1 con x más 1, entonces les estaría quedando el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 entre x menos 2. X vale 2. Entonces les va a quedar 2 menos 1, 1. Y 2 menos 2, 0. Es decir, les sigue quedando constante entre 0. Pero ya no van a trabajar una función que no esté simplificada, sino que vamos a trabajar una función ya simplificada, como en este caso. Entonces, como nos sigue quedando constante entre 0, lo que hacemos es tomar ahora sí los límites laterales, porque eso es un límite infinito. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿De quién? De la función x menos 1 entre x menos 2 en ambos casos porque es exactamente la misma indeterminación. Ok, chicos, recordemos esto. Cuando ustedes están calculando laterales, ¿verdad? Como en este caso, vuelven a sustituir 2, porque 2 es el valor en el cual nos encontramos. 2 menos 1 es 1, 2 menos 2, 0. Es decir, nos sigue quedando 1 entre 0. Pero para saber qué tipo de 0 es, uno se da un valor por la izquierda del 2 y lo sustituye solo abajo. Por la izquierda del 2 puede ser el 1.
1 menos 2 menos 1. Es decir, me está quedando un 0 negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que positivo entre negativo tiende a menos infinito. Ahora, si tiende a 2 por la derecha y me está quedando 0 abajo, me voy a dar un valor a la derecha del 2 y lo voy a sustituir solo abajo. Por ejemplo, a la derecha del 2 puede ser el 3. 3 menos 2, 1. Me está quedando positivo y positivo entre positivo tiende a más infinito. Resulta que como me está quedando constante entre 0, calculé los laterales y los laterales están dando valores diferentes, ¿qué podríamos decir entonces del límite? Podríamos asegurar que el límite de la función, no voy a copiar la función, chicos, porque no me cabe, pero la función es esta misma. Por lo tanto, el límite de esta función no existe. ¿Por qué? Porque sus laterales dan o tienden a valores diferentes. Entonces, ¿qué podríamos asegurar de este valor x igual 2? Que en x igual 2 ya sabemos que la función es discontinua. ¿Pero qué tipo de discontinuidad tiene? Si nosotros vimos que es discontinua y calculamos el límite, pero el límite no existe, vamos a asegurar que en x igual 2 la función es discontinua. Le vamos a poner acá, f es discontinua. Inevitable. Inevitable. Ajá. Díganme, chicos, ¿qué dudas tienen? A ver, no sé si les queda claro el ejercicio. Repito, para poder saber dónde es discontinua, se saca el dominio máximo. Siempre que sea fracción, el dominio máximo se analiza buscando las restricciones. ¿Dónde hay una restricción? Donde el denominador se hace 0. Factorizo el denominador, cada factor se iguala a 0 y obtengo dos valores de x. Igual, chicos, si ustedes colocan esto en la calculadora, mueve 5, 3 como A, B y C, de una vez les va a tirar 2 y menos 1. En esos dos valores se llaman las restricciones del dominio, es decir, el dominio máximo son todos los números reales menos el menos 1 y el 2. Eso quiere decir que hay dos valores de discontinuidad. Donde hay una restricción, hay una discontinuidad. Entonces, en x igual menos 1 ya sabemos que es discontinua, pero para ver qué tipo de discontinuidad es, calculamos el límite. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a menos 1. Y resulta que este límite existe. Si es discontinua, pero el límite existe, es discontinua habitable. En x igual 2 es discontinua. Calculamos el límite. ¿Pero qué pasó con el límite? No existe. Entonces, si es discontinua y el límite no existe, es discontinua, inevitable, como dice acá. No sé si tienen dudas con este. Pregunten, por favor, chicos, pero es muy importante que les quede claro. ¿No hay dudas? Para eso entonces, no sé, ¿se escucha bien? Sí. Sí, claro, lo escucho yo. Para esto entonces se tendría que agregar la parte de abajo de la fracción, en este caso el trinomio. Ajá. Eso es porque es fraccionario, como en este caso. Por eso, chicos, les recomiendo que cuando tengan que analizar funciones, repasen un poquito la parte de dominio máximo. Por ejemplo, ¿cómo se encuentra el dominio de una función cuando es fracción? Solo con el denominador, ¿verdad? Pero si ya trabajamos con una raíz, ya es diferente, ya es otro caso. Entonces, es dependiendo de la función. En este caso, sí, por ser fracción, se toma lo de abajo solamente. Pero cuando no es fracción y es una raíz, se toma lo que está dentro de la raíz y se verifica cuando es mayor que 0. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Gracias. Con gusto. ¿Qué más, chicos? Si tienen más dudas, ahí está el ejercicio. Si no, chicos, lo que hacemos es esto. Voy a terminar acá.